Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Gusto poder saludarles en esta tarde. Queremos llevar el mensaje de amor, de fe, de esperanza para ti, para nosotros también. Es bueno poder escuchar el mensaje de Dios. Y hoy en esta tarde hemos hablar sobre los vacíos y pedimos a Dios que nos ayude para compartir el mensaje. Yo creo que todos necesitamos ser llenos de algo o buscamos ser llenos de algo. El profeta Isaías escribe las palabras de Dios y dice en el capítulo 45, el versículo 18 de Isaías 45, dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo quiero leer este pasaje en la versión de la NTV, el mismo pasaje de Isaías 45, 18, que dice: pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra, y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma el Señor, y no hay otro. Y por eso queremos hablar de los vacíos, porque esto nos enseña lo que desde Génesis 1 dice la Escritura, que Dios se movía sobre la faz del agua, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua, porque la tierra estaba vacía y desordenada. Pero aquí también vemos que Dios es el que quiere llenar la tierra y la llenó. Y tú podrás leer después Génesis 1 en tu casa que Él hizo todas las cosas, puso un orden, pero también hizo la tierra para llenarla de seres vivos, y entre ellos estamos nosotros. Nosotros somos la creación de Dios y nos creó también para ser llenos, para llenarnos de Él. Pero tristemente hay cosas que pueden estar llenando la vida de algunos de nosotros, y tengo estos temas aquí que los vamos a representar como personas o corazones que a veces se llenan de cosas que no son buenas. Aparentemente algunas son buenas, pero solamente de una es necesaria. Así que primeramente vamos a ver este vaso. Y hay mucha gente que se llena de cosas sucias, que empieza a llenar su vida con pecado, y aunque conoce nuestro Dios, tiene una vida llena de pecado. La suciedad la vez que tú no has perdonado lo que guardas en tu corazón. Es el pecado lo que ensucia el corazón del ser humano. El pecado fue provocado, no llegó a la tierra, fue provocado. Cuando tú ves Génesis 3, que el diablo tentó a la humanidad, a Adán y Eva, tentó para que pecaran contra Dios, y su corazón se empezó a llenar tanto de codicia como de miedo, como de rencores. Vemos en Génesis capítulo 4 que a causa del pecado, de lo que en Génesis 3 entró mejor dicho, en el corazón del ser humano, lo que empezó a llenar su corazón, vemos el primer homicidio en la tierra: Abel y Caín. Caín, por su corazón sucio, por llenarse de celos, por llenarse de rencores, llevó a matar a su hermano Abel. Y esto es lo que pasa cuando el corazón del hombre solamente se llena de pecado: celos, iras, envidias, homicidios, borracheras, depravación sexual. Es lo que llena muchas personas su corazón. Mucha gente llena su corazón de todas estas cosas y de vicios y de cosas que lo alejan de Dios. El pecado no es más que vivir fuera de la voluntad de Dios. Cuando una persona llena su corazón, representado en este vaso,
De todas esas cosas ya mencionadas, simplemente está alejándose o está alejada de Dios. No todos son hijos de Dios, aunque lo diga la gente. Solamente aquellos que reconocen que viven en pecado, que su corazón se llena de pecado, que se arrepienten y aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz hace más de 2000 años, piden perdón por su pecado. La Biblia dice en el mismo profeta Isaías, al principio de este libro, nos hace un llamado para que el corazón sucio pase a ser un corazón limpio. Dice la Biblia, venid luego, dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, o sea, si tu corazón, si tu vida se llena de pecado, si tu vida es una vida que solamente practica el pecado, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice el 19, si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra. Si no quisieres y fueses rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Son pasajes fuertes que hoy necesitamos volver a escuchar, porque los tiempos que estamos viviendo, nuestra sociedad cada día se vive más en pecado, se practica más el pecado. Y Dios no creó la tierra y no te creó a ti para que vivas lleno de pecado. Te creó para que seas lleno, pero no de pecado. Que seas lleno de Él. Dios no creó la raza humana para vivir en pecado. Dios nos creó para ser llenos de su presencia. Pero muchos se llenan de pecado. Y el pecado es oponerse a Dios. El pecado es ir en contra de Dios. Algunos por ignorancia practicamos pecado, pero otros sabiendo lo que hacen, sabiendo lo que están practicando, sabiendo lo que están haciendo, cada día traen más condenación a su vida. Y la paga del pecado, la paga de mantener un corazón sucio, el resultado de vivir una vida lejos de Dios es la muerte eterna. Dios envió a Jesús para salvarnos de nuestros pecados, para limpiarnos y perdonarnos de ellos. Pero como dice el profeta aquí, si quisieres, hoy es un buen día para realmente abrir el corazón a Dios y no seguir llenándonos de pecado. Hoy es un buen día para reconocer en qué hemos fallado y volver a buscar al Señor. Por eso nos hace la invitación, venir luego. Hoy son tiempos precisos para buscar al Señor. Son tiempos que Dios nos permite para poder acercarnos a Él y poder así recibir el perdón y recibir de la gracia de Él para vivir una vida eterna en su presencia. Mientras estemos aquí, es importante también aprender de qué estamos llenándonos nuestro corazón. Este segundo vaso lo vamos a ir llenando con esto, un refresco. A mí lo personal me gusta el refresco. Sí tomo, no tomo mucho, porque tiene buen sabor, porque puede calmar la sed brevemente, porque solamente es para refrescar un momento, pero es solo un momento, es solamente algo artificial. En Eclesiastés, vamos a leer Eclesiastés capítulo número 2 y vamos a ver lo que dice la escritura que representa este vaso. Eclesiastés 2, dice la escritura, Eclesiastés capítulo 2 y el versículo número 3 dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, a saber cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, y en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Este vaso representa a la gente que se llena con cosas artificiales. Sí, te deseas rico, sí, tal vez no te llenes de pecado, tal vez ya Dios te perdonó, pero ¿con qué estás llenando tu vida? ¿Con qué estás llenando tu corazón, tus pensamientos? Cuando tú aceptas a Jesús en el corazón,
le dices que Él es el Señor, que Él es tu Salvador, y entonces tienes que caminar una vida conforme a su plan. Yo hace unos días decía, no está mal el entretenimiento, podemos disfrutar de esto, y más cuando es con una carne asada, o más cuando somos con unos buenos tacos, pero al final de cuentas es algo artificial, es algo que no satisface la sed. El predicador dice que se propuso en su corazón agasajar, solamente vivir para Él, solamente vivir para las cosas temporales, solamente vivir pensando en lo material, solamente vivir con relaciones tóxicas, con personas tóxicas, solamente vivir buscando tener más cosas materiales. Hay gente que compra, y no está mal, yo creo, cuando tienes la posibilidad, comprar la pantalla grande, la que tú quieres, pero hay gente que compra y compra y compra y compra y nunca se sacia. Esto representa este vaso. Algo que te puede calmar la sed por un momento. Algo que te satisface por un momento, pero que no llena todo tu ser. Siempre vas a acabarte esto y vas a buscar algo más. Hay gente, como mencionaba, de personas tóxicas, relaciones tóxicas. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, tú recuerdas a la mujer samaritana, y no la juzgo, porque Jesús no la juzgó, pero había una vida solamente de satisfacer su necesidad física, pero no era satisfecha en su vida espiritual, en sus emociones. Por eso Jesús le dijo, has tenido 5 maridos y el que ahorita tienes no es tu marido. O sea, buscaba solamente tener un momento de placer, un momento tal vez de sentirse amada, pero ni las personas nos pueden llenar completamente el corazón. Es solamente Dios. Yo entiendo el amor de padres, entiendo el amor hacia los hijos, el amor entre esposos, sí lo entiendo, es un tipo de amor, complementos en muchas áreas, pero cuando solamente vives por vivir o por sobrevivir, solamente trabajas por ver cómo te va la semana y no vives una vida plena en Dios, al final de cuentas esto también es insatisfactorio. Muchos buscan llenar sus vacíos con vicios. Muchos buscan llenar su vacío con el alcohol, con las drogas, pornografía, aún con el Face, aún en las redes sociales. Entre más likes tienes, eres más feliz, pero solamente es algo superficial. Por eso esto, aunque sí te puede satisfacer, aunque esto sí te puede ayudar, aunque esto sí puede cambiar un momento la sed, solamente son momentos. Tienes que aprender a llenar tus vacíos, pero con las cosas que realmente satisfacen tu ser, con las cosas que realmente te pueden llenar por completo. El Salmo 42 nos enseña algo sobre esto, sobre lo que tenemos que y la forma en cómo llenarnos. El Salmo 42, versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y cuando habla de corrientes es agua viva, no agua estancada. Agua que fluye, que lleva vida. Y como el ciervo, tú y yo tenemos que buscar ser saciados con aguas vivas. Si así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este salmo nos habla de que solamente vamos a poder ser saciados nuestra sed con el vital líquido. Y hablando de lo espiritual, solamente nos va a llenar, nos va a satisfacer un buen vaso de agua. Esto no te ayuda, te contamina, te daña. Esto por un momento te satisface, por un momento te puedes sentir bien, pero el siervo, el hombre que tiene sed de Dios y que bebe de la fuente de agua viva, ese será saciado. Esta es una invitación para todos que tenemos sed de Dios y que queremos ser llenos de cosas que realmente valen la pena. En Juan capítulo 7 dice, y son palabras de Jesús, Juan capítulo 7, en el versículo
número 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, como el siervo, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es la invitación de Jesús para todo aquel que está necesitado de satisfacer o de llenar, mejor dicho, los vacíos de su vida. Esto es lo que Jesús quiere hacer en tu vida y en la mía. El pecado solamente trae consecuencias y es la muerte. La muerte espiritual. Ciertamente todos vamos a morir aquí en la tierra, pero el pecado trae muerte espiritual, muerte eterna. Todo aquel que practica el pecado, dice la Escritura, no es de Dios. Todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Por eso es mejor venir a Él, como dice Él en el profeta Isaías, y ponernos a cuentas. Es que he hecho grandes y terribles cosas. Dios perdona todos los pecados, absolutamente todos. Un día Jesús se encuentra con un ciego, una persona que sanó a él, y cuando lo encuentra dice: vete y no peques más. Un día se encuentra con la mujer que fue hallada en el pleno acto de adulterio y él no la juzgó y le dijo: vete, yo te perdono, vete y no peques más. Hay gente que cree que la religión lo va a llenar, y la religión no llena. Hasta hoy en día ninguna religión llena. Te puede medio ayudar a vivir una media vida, pero no te llena. El conocimiento tampoco te llena, porque vimos al predicador que se puso a investigar, a satisfacerse en él, porque era un egoísta. Y hay mucha gente que solamente se quiere llenar de sí mismo, y eso tampoco lo llena. Pero cuando ves las palabras de Jesús que nos invita a llenarnos de Él, a venir a Él y ser saciados de Él, cuando vemos que Él dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior corren ríos de agua, no de agua artificial, sino de algo natural, algo que realmente nos satisface, nos ayuda en nuestra vida, es llenarnos de Dios. Por eso es importante llenarnos del agua viva. Por eso es importante que tú y yo podamos realmente buscar al Señor y pedirle que Él llene nuestro corazón. No importa, ahorita como es, hay gente que la religión, como mencionaba, no lo va a llenar y cree que las cosas artificiales o el pecado lo va a llenar. Hay gente que porque no tiene encuentro con Dios solamente cumple el compromiso de venir, o de, en este caso, de venir a las reuniones, o cuando se hacían las reuniones esenciales, solamente iba para calmar su conciencia, pero nunca era llena, porque el corazón siempre va a tener sed de lo verdadero, de lo vivo, de lo que realmente vale la pena. Por eso Jesús nos hace esta invitación de llenarnos de Él, de venir a Él y beber de Él, y dice gratuitamente, dice: el que tiene sed, venga y beba, no te cobra. Él está abierto para recibir a todo aquel que quiere recibir la salvación y quiere vivir una vida guiada por Él. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Ve lo que dice el Salmo 119, para ir cerrando esta breve reflexión. El Salmo 119, versículo 16. Voy a leer parte de este Salmo. El versículo 16 dice: me regocijé en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En el versículo 44 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, dice el versículo 45. En el versículo 92 dice de esta forma: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido. Y en el versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi delicia. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para no
ser gente insatisfecha solamente por una religión y mucho menos llenarnos de pecado, porque ella es la que nos purifica. Jesús dijo antes de partir en su última oración, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. La Biblia dice que esté la palabra morando en abundancia. La palabra de Dios tiene que estar morando en abundancia en nuestros corazones. ¿Para qué? Para no pecar, para no quedarnos insatisfechos, sino ser llenos de Él. Y entonces se cumplió lo que dice el Salmo 1 sobre la palabra de Dios cuando te llenas de la palabra. El Salmo 1 dice de esta manera, al final dice, en el versículo 2 dice, 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Por eso Jesús nos hace la invitación de venir a Él, beber de Él, de la palabra, saciar nuestra sed como el siervo de la presencia de Dios. Y dice en Efesios capítulo número 5, versículo número 18, capítulo 5 y el versículo 18 de la carta de los Efesios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. En la NTV dice este mismo versículo: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Aquí el vino representa la vida del materialismo, la vida de pecado, de las personas tóxicas, de los vicios obviamente, de las cosas que no nos llevan más que al desenfreno, a la insatisfacción. Pero cuando te llenas del Espíritu Santo, cuando llenas tu corazón de la presencia de Dios, cuando te llenas de la palabra, entonces se puede cumplir en tu vida y en mi vida lo que dice en los siguientes versículos de Efesios 5. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que se llena de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, una persona que continuamente se mantiene en comunión con Dios, llenando su corazón de la presencia de Dios, es una persona completamente satisfecha. Un alma insatisfecha es un alma corruptible, esclava de vicios, de materialismo, de egoísmo y de religión. Pero el alma satisfecha es aquella alma que se entrega a Jesús. Es aquella persona que le abre su corazón y deja que Él entre en su vida y lo llene, renueve sus pensamientos y por obviedad sus acciones cambian. Los placeres temporales son eso, temporales. Y el predicador dijo: me dediqué a esto y esto y esto, pero nunca fue satisfecha su alma. Todo fue vanidad para él al final de cuentas. Al final reconoció que solamente lo importante era caminar obedeciendo al Señor. En estos tiempos de pandemia, tendremos que llenarnos de la presencia de Dios. Tendríamos que llenarnos de esto. Claro que es importante el trabajo, claro que es importante la comida, pero muchos se han llenado de miedo, muchos se han llenado de temores, de engaños, y se están menguando y quieren llegar a llenar sus vacíos solamente o con cosas, o quieren llenarse de pecado. Ambos también tienen su consecuencia: muerte espiritual, una vida tibia, o una vida que vive
llena en la presencia de Dios, llena de poder con palabra de Dios en su vida. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué estás llenando tu vida? Puedes vaciarte del pecado y deberías hacer eso, vaciarte del pecado y entonces pedirle a Dios que te llene de Él. Poco a poco Él te llenará y poco a poco serás una persona completamente limpia, una persona completamente plena en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga, tengas una estupenda semana. Gracias por seguirnos. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena